7 de febrero de 1945. Estación de carga ferroviaria de Waldkirch, Baden, Alemania. El metal no producía sonido al cerrarse sobre la piel. Simplemente presionaba despacio, sin pausa, como si el dolor dispusiera de todo el tiempo necesario para cumplir su función, como si no existiera urgencia alguna, como si el sufrimiento fuera un trámite burocrático más, una línea añadida a un formulario firmado por alguien que no se había molestado en leerlo. 5 mujeres judías estaban alineadas contra un muro de ladrillos húmedos en el patio de descarga de la estación. La espalda apoyada en la superficie helada, los pies desnudos porque los zapatos se habían perdido días atrás, quizás semanas, hundiéndose en el barro congelado que cubría el suelo irregular. No gritaban ni pedían nada. El invierno bávaro de febrero ya había hecho ese trabajo por los guardias. Las cadenas llevaban mordiéndoles las muñecas, unas 48 horas, tal vez más. Nadie lo sabía con certeza, porque el tiempo dejó de tener sentido cuando el hambre y el frío se volvieron constantes. Hannah Weiss mantenía la espalda erguida por hábito, no por fuerza. Tenía 34 años y venía de Brno, en el protectorado de Bohemia y Moravia, y antes de la guerra había trabajado como contadora en una empresa textil, acostumbrada a números, balances y columnas que debían cerrar al final del día. Ahora, cada respiración exigía un cálculo distinto. Cada inhalación era una negociación con el aire gélido que entraba en los pulmones como cuchillas, y cada movimiento, un acuerdo silencioso con un cuerpo que ya no respondía del todo. Las costillas marcaban la tela raída, los dedos hinchados por el frío apenas lograban cerrarse, pero la espalda seguía recta porque, en algún rincón profundo de su mente, Hannah sabía que el día en que se encorvara sería el día en que aceptaría lo que intentaban hacerle, convertirla en algo menos que humana. A su lado, Miriam Adler, de 15 años, demasiado joven para ese invierno y demasiado frágil para ese mundo, temblaba sin emitir sonido. El temblor no era nuevo. Había comenzado 3 días después de llegar al campo y ya no cesaba ni siquiera al dormir. Su cuerpo había aprendido que llamar la atención era peligroso, que el ruido atraía castigo y que existir en silencio era la única forma de seguir viva. Venía de Sosnowiec, Polonia. Antes de la guerra iba a la escuela, estudiaba literatura y quería ser maestra. Ahora no recordaba la última vez que sostuvo un libro, ni la última vez que alguien pronunció su nombre con afecto. Eva Kornfeld, de 42 años, originaria de Przemyśl, observaba el suelo con una concentración que podía parecer resignación, aunque no lo era, sino una forma de cálculo. Había sido enfermera antes de la guerra y trabajó en un hospital durante la epidemia de tifus de 1935, donde vio morir a 300 personas en 6 meses, y aprendió que mirar a la muerte durante demasiado tiempo era invitarla a acercarse. Sabía que mirar a los soldados era ofrecerse, y que levantar la vista equivalía a pedir atención. Y en ese lugar, la atención siempre acababa mal. Las otras 2 mujeres, cuyos nombres se habían perdido en los registros oficiales pero que Hannah recordaba como Ruth Stein y Deborah Fuchs, permanecían con los ojos cerrados. Una murmuraba algo en yiddish, quizá una oración o quizá solo palabras sueltas, y nadie preguntó. El patio de carga era un rectángulo de tierra pisoteada, rodeado por 3 barracones de madera y el edificio de la estación. A unos 50 metros, las vías brillaban bajo la luz gris del amanecer. Un convoy había llegado la noche anterior, y nadie sabía qué transportaba, ni sentía curiosidad por saberlo. Los trenes entraban y salían. Algunos traían prisioneros, otros se llevaban cadáveres. Y en febrero de 1945 esa diferencia se volvía cada vez más borrosa. Entonces las botas se detuvieron frente a ellas. Cuero gastado, suelas cubiertas de barro, cordones desparejos atados con prisa. No eran botas de oficial, sino de soldado raso, botas que habían caminado demasiado, cargado demasiado, y sobrevivido más de lo que deberían. No hubo gritos ni órdenes claras.
Solo un soldado alemán que se agachó con lentitud, con movimientos cuidadosos como si las rodillas le protestaran. Sacó una herramienta del bolsillo del abrigo, una pinza de corte con los bordes oxidados, y la apoyó contra la primera cadena. El chasquido fue seco y concluyente, parecido a un disparo sin pólvora o al crujido limpio de un hueso al partirse. Miriam sintió cómo el hierro se abría a milímetros de su piel y el pensamiento llegó sin pedir permiso. Me están marcando. Luego vino otro. Es un castigo nuevo. Y después el tercero, inevitable. Esto es el final. Había oído historias de prisioneros marcados justo antes de ser ejecutados. Había visto a guardias cortar muñecas para señalar a quienes intentaban huir, y asumió que aquello era lo mismo. Una crueldad más precisa y definitiva. Hasta que la presión cesó. La cadena cayó al suelo con un golpe apagado, y levantó una pequeña nube de polvo que flotó un instante en el aire helado antes de desaparecer, una tras otra. Clic. La segunda cadena, clic. La tercera, clic. La cuarta, clic. La quinta. Hannah levantó la vista por primera vez en 2 días y vio que el soldado no miraba a ninguna. Tenía los ojos clavados en sus propias manos, como si observara a otro hacer el trabajo, como si quisiera olvidar cada gesto, como si cada movimiento fuera una traición silenciosa contra sí mismo. Las arrugas alrededor de su boca no coincidían con su uniforme sucio, y las manos le temblaban al sostener la herramienta. No era miedo, era algo más hondo, algo sin nombre en ese lugar. Entonces habló. No alzó la voz, no explicó nada, no dijo quién era, no dio razones ni pidió perdón. Simplemente dijo en alemán, con un tono que no pertenecía allí, un tono doméstico, casi de sobremesa, de humanidad extraviada. No son animales. 3 palabras. Guardó la herramienta en el bolsillo con la misma precisión con que la había sacado. Se incorporó apoyándose primero en una rodilla y luego en la otra, como alguien que carga más peso del que puede sostener, y caminó hacia el barracón de vigilancia sin mirar atrás, con las manos aún temblando dentro de los guantes raídos y los hombros ligeramente caídos, como si acabara de dejar algo demasiado pesado en el suelo. En ese silencio, todas entendieron que algo había cambiado. No sabían qué, ni por qué, ni cuánto duraría, pero el aire se había movido, como cuando una ventana se abre en una habitación cerrada durante años, como cuando un muro invisible hecho de órdenes y miedo se resquebraja por un instante. Porque en febrero de 1945, con Alemania desmoronándose desde dentro como un edificio sin cimientos, con los soviéticos a 300 kilómetros de Berlín y los estadounidenses cruzando el Rin tras romper la línea Sigfrido, con ciudades ardiendo bajo bombardeos nocturnos y estaciones del oeste colapsadas por trenes de refugiados, ese soldado acababa de romper la única regla que mantenía el sistema en pie, la deshumanización obligatoria. Y al romperla, aunque fuera solo un momento, aunque nadie más lo viera y nada cambiara en el gran esquema de la guerra, demostró que la elección aún existía. En febrero de 1945, Alemania ya no era el país concebido 12 años antes, cuando las banderas rojas con la esvástica negra colgaban de cada edificio y las multitudes gritaban consignas al unísono. Ahora existía como una ruina en movimiento, como un organismo que sigue funcionando después de que el cerebro ha muerto. Las ciudades ardían bajo bombardeos aliados que llegaban cada noche con precisión de reloj. Dresde había sido borrada del mapa 2 días antes, el 13 de febrero, en una tormenta de fuego que mató a 25,000 personas en una sola noche. Berlín era un campo de escombros donde la gente sobrevivía en sótanos inundados. Hamburgo, Colonia y Frankfurt eran ciudades fantasma, fachadas en pie sin nada detrás. Los trenes militares que antes llevaban divisiones enteras hacia el este en vagones cubiertos de consignas victoriosas, ahora trasladaban soldados heridos a hospitales sin morfina, sin vendas y sin médicos suficientes. Los que llegaban con extremidades amputadas eran, paradójicamente, los afortunados.
Quienes arribaban con heridas internas solían morir en los pasillos, esperando una cama que nunca se liberaba. Mientras tanto, los campos de trabajo forzado, esparcidos por Baviera y Austria como una red invisible de sufrimiento administrativo, recibían cada día más prisioneros evacuados desde el este, donde el Ejército Rojo avanzaba sin pausa, liberando lugares como Auschwitz, evacuado el 27 de enero y dejado atrás con moribundos y cámaras de gas vacías, empujando a decenas de miles de personas a marchas forzadas hacia el oeste que mataban a la mitad de quienes las iniciaban. Marchas sin destino real, marchas pensadas solo para borrar pruebas, para que los aliados no encontraran testigos y la historia se quedara sin voces capaces de contar lo ocurrido. Waldlager Süd era uno de esos sitios que el Reich prefería no nombrar. No figuraba en discursos oficiales ni en noticieros. No tenía épica ni propósito heroico. Era apenas un subcampo del sistema Dachau, uno entre unos 160 que se extendían por Baviera como metástasis burocráticas. No aparecía en mapas formales, no tenía comandantes célebres, solo barracones de madera podrida levantados en 2 semanas, alambradas oxidadas que cedían con el viento y un patio de carga donde llegaban trenes llenos de personas sin nombre, reducidas a números cosidos en tela raída. Cuerpos destinados a trabajar hasta dejar de funcionar. El sistema se sostenía porque nadie cuestionaba nada, porque cuestionar era traición, porque mirar a los prisioneros como personas se consideraba una falla moral según la doctrina oficial, una debilidad burguesa, una contaminación judía del pensamiento ario, una traición al Reich de 1000 años que se construía sobre cadáveres anónimos. Las órdenes eran simples y repetidas hasta el cansancio. Máxima productividad, mínima compasión, cero contacto visual innecesario. Los guardias que mostraban piedad eran enviados a unidades de castigo o a algo peor, y nadie preguntaba qué significaba ese peor, porque nadie quería saberlo. Y aún así, en ese invierno final, cuando todo empezaba a deshacerse, y las reglas perdían sentido porque el propio Reich se estaba muriendo, un soldado raso llamado Karl Neumann rompió esa norma sin alzar la voz, sin discursos ni cartas ni expectativa de reconocimiento. Simplemente actuó. Karl tenía 39 años, demasiados para la primera línea donde morían muchachos de 18, demasiados para creer en victorias imposibles, prometidas por oficiales que nunca habían pisado un frente. Había nacido en 1906 en un pueblo pequeño cerca de Heidelberg, en una casa de 2 plantas con un taller de carpintería abajo y 3 habitaciones arriba. Era hijo de Otto Neumann, carpintero, y de Elise Neumann, maestra de escuela, el mayor de 3 hermanos, el destinado a heredar el taller, el que aprendió a leer las vetas de la madera antes que los libros. Su infancia fue común en la Alemania de entreguerras. Pobreza moderada, comida suficiente pero jamás abundante, escuela hasta los 14 años, y luego aprendizaje completo en el taller paterno. A los 18, podía fabricar una silla sin instrucciones. A los 20, reparar casi cualquier máquina agrícola. Y a los 25 se había especializado en motores de tractores. Una habilidad valiosa en una región donde los caballos empezaban a desaparecer. Karl no era hombre de grandes palabras ni de poesía o filosofía. No iba a mítines políticos. Era de manos precisas y silencios largos, capaz de pasar horas arreglando un motor sin decir nada, y aún así, encontrar siempre la pieza correcta en el momento justo. El tipo de persona a la que el pueblo acudía cuando algo se rompía, y necesitaban que alguien lo arreglara sin cobrar demasiado. Se había alistado en 1939, no por fervor nacionalista, sino porque todos lo hacían, porque no hacerlo era peor, porque a quienes se negaban los visitaban hombres de la Gestapo con preguntas incómodas sobre lealtad al Reich y compromiso con la causa, y porque su hermano menor ya servía en una unidad de infantería en Polonia, mientras su madre lloraba todas las noches pensando que ambos morirían. Durante los primeros años de la guerra, los de las victorias rápidas, cuando Francia cayó en 6 semanas,
y Polonia en un mes, cuando parecía que el Reich realmente duraría 1000 años. Karl sirvió en unidades de logística en Francia y Polonia. Nunca disparó un arma en combate, nunca presenció batallas heroicas, ni cargó una bayoneta contra nadie. Lo que vio fueron camiones llenos de suministros rumbo al frente, trenes repletos de soldados exhaustos que regresaban con la mirada vacía y órdenes impresas en papel amarillento, firmadas por oficiales cuyos nombres cambiaban cada mes porque los anteriores habían muerto o habían sido apartados por incompetencia. Su tarea consistía en mantener los vehículos en marcha, reparar motores, cambiar ruedas y asegurarse de que los convoyes salieran a tiempo. Un trabajo esencial y, a la vez, invisible, del que nadie escribía artículos ni otorgaba medallas, solo traslados constantes siguiendo el avance del frente, siempre a unos 50 kilómetros de la acción real. En 1943, sin embargo, algo se quebró. Durante una inspección rutinaria en un depósito de suministros a las afueras de Varsovia, Karl encontró a un civil polaco, un hombre mayor de unos 60 años, barba gris y ropa gastada, siendo golpeado por 2 soldados de las SS en un callejón detrás del almacén. El hombre yacía en el suelo mientras las botas negras caían una y otra vez. No se defendía. Apenas se encogía con las manos sobre la cabeza para protegerse de golpes que llegaban con precisión mecánica. Karl se detuvo a unos 20 metros, y al principio no lo vieron, concentrados en su tarea. Uno gritaba insultos en alemán, el otro pateaba en silencio, sin expresión, como quien corta leña o cumple una obligación tediosa. Karl sabía que debía seguir caminando, que aquello no era asunto suyo, y que intervenir solo traería problemas, pero algo sin nombre, más profundo que el miedo o el cálculo, lo dejó inmóvil. 10 segundos, 20, 30. El hombre en el suelo dejó de moverse y entonces Karl habló, sin gritar ni acercarse desde donde estaba, con voz firme pero sin agresión. No es necesario seguir. Los soldados se detuvieron y lo miraron. Uno, el que gritaba, tenía el rostro enrojecido por el esfuerzo. El otro permanecía inexpresivo. ¿Tienes algún problema, soldado?, preguntó el primero. Karl no respondió de inmediato. Miró al hombre en el suelo y luego a ellos, y dijo que ya no se movía, que había robado un saco de papas del almacén, y repitió, «Ya no se mueve». El silencio fue incómodo. Los dos se miraron entre sí, y el que no había hablado se encogió de hombros. «Como quieras». Se marcharon hacia la calle principal. Karl se acercó, limpió sus manos en los pantalones, y vio que el hombre seguía vivo, respirando con dificultad, un ojo hinchado y sangre en la boca. Lo ayudó a sentarse, no dijo nada y el otro tampoco. Se miraron un segundo, y Karl continuó hacia el depósito, convencido de que todo había terminado. 2 días después, fue llamado a la oficina de su superior. Un capitán de apellido prusiano y modales administrativos le informó que había sido denunciado por interferir en un procedimiento disciplinario autorizado contra un civil enemigo, y le preguntó si tenía algo que declarar. Karl respondió que no era necesario seguir golpeándolo. El capitán lo observó largo rato y dijo que esa no era su decisión. Karl fue degradado de cabo a soldado raso, trasladado fuera de Polonia y enviado a Alemania, asignado a Waldlager Süd, un lugar donde los soldados sin futuro vigilaban prisioneros sin nombre, y desde entonces cargó esa sentencia en silencio, no como heroísmo sino como peso, como una marca invisible que lo separaba de los demás, y le recordaba que había elegido ver cuando casi todos miraban hacia otro lado. El subcampo de Waldlager Süd no era un centro de exterminio inmediato como Auschwitz o Treblinka. No había cámaras de gas, ni crematorios funcionando sin pausa, ni rampas donde médicos decidieran con un gesto quién vivía y quién moría. Era otra cosa, más lenta y más gris, profundamente burocrática. Allí la muerte llegaba por desgaste, sin prisa ni espectáculo, casi sin testigos. Los prisioneros, en su mayoría judíos húngaros, polacos y checos evacuados de los campos del este,
Trabajaban 12 horas diarias excavando túneles subterráneos para una fábrica de armamento que nunca entró en funcionamiento. El plan original había sido construir instalaciones bajo tierra, a salvo de los bombardeos aliados. Pero en febrero de 1945, con el Reich colapsando, el proyecto ya no tenía sentido. Aún así, los túneles seguían avanzando porque nadie dio la orden de detenerlos. Porque el sistema continuaba por pura inercia. Porque mantener a la gente trabajando hasta morir resultaba más sencillo que decidir qué hacer con ella. Comían unos 200 gramos de pan negro al día, a veces menos, a veces nada. Dormían en barracones sin calefacción donde 50 personas compartían 30 literas de madera sin colchón. Bebían agua de un pozo contaminado que provocaba disentería crónica y morían poco a poco, sin drama y sin público, dentro de un mecanismo diseñado para que la muerte fuera un trámite, una línea borrada del registro, un número que dejaba de existir. Hannah Weiss había llegado en diciembre de 1944, después de pasar por 3 campos distintos. Primero Theresienstadt, donde soportó 8 meses en un gueto convertido en campo de tránsito. Luego Auschwitz, donde permaneció 3 semanas antes de ser seleccionada para una evacuación. Y finalmente, una marcha forzada de 6 días desde un subcampo en Austria que mató a la mitad del grupo. 200 personas iniciaron la marcha y 97 llegaron a Waldlager Süd. El resto quedó en cunetas, bosques y campos nevados, sin nombre, sin entierro y sin registro. Cuando Hannah llegó pesaba 42 kilos. Antes de la guerra eran 68. Ya no esperaba rescate ni justicia ni explicaciones. Solo resistir hasta mañana y, si mañana llegaba, resistir hasta pasado mañana, un día a la vez, un respiro a la vez, sosteniendo la decisión constante de no rendirse. Miriam Adler llegó con ella, desde Sosnowiec, Polonia, con 15 años y sin madre. La había perdido durante la marcha, cuando se sentó a descansar en la nieve, y nunca volvió a levantarse. Su padre había muerto meses antes, fusilado en una fosa común cerca de Cracovia junto a otros 300 hombres. Miriam había visto cómo se lo llevaban y había oído los disparos a lo lejos, entendiendo sin que nadie se lo dijera que no regresaría. Ya no lloraba, porque el llanto pertenecía a otra vida. Ahora solo caminaba, obedecía y existía en el espacio más pequeño posible, tratando de no ser vista, de no destacar, porque destacar significaba morir antes. Eva Kornfeld llegó en enero desde Przemyśl, con 42 años. Antes de la guerra había sido enfermera en un hospital municipal. Había enfrentado epidemias, asistido partos difíciles y cerrado los ojos de pacientes terminales con la calma de quien sabe que la muerte no es un enemigo, sino un final. Allí era la prisionera número 8547 de 19, un número cosido en tela raída que aparecía en listas, comía, trabajaba y dormía, y que algún día dejaría de existir sin que nadie preguntara por qué. Eva aprendió a moverse despacio, a no llamar la atención, a existir como una sombra, pasar inadvertida en las formaciones, tomar el cuenco de sopa sin mirar al guardia, dormir con un ojo abierto, despertarse sin ruido y desplazarse por el campo como si no estuviera allí, porque estar allí, ser vista, ser notada, ser recordada era peligroso. Peligroso. Las 3 compartían el mismo barracón, el número 7, una estructura de madera con techo inclinado y paredes que dejaban pasar el viento como si no existieran. Dormían en literas sin colchón, simples tablas cubiertas por mantas delgadas que olían a mojo y sudor, y compartían el mismo miedo y la misma táctica para seguir vivas. Pasar inadvertidas, no destacar, no hablar de más, no mirar durante demasiado tiempo, existir en el borde de lo visible, ese lugar donde la muerte a veces ignora porque no alcanza a verte. Pero el 5 de febrero de 1945, algo se torció durante la formación matutina. El ritual diario en el patio central, mientras los guardias contaban cabezas y comprobaban que nadie hubiera muerto durante la noche. Miriam tropezó. No fue culpa suya.
El suelo estaba congelado, una capa de hielo cubría el barro, y sus pies descalzos resbalaron. Cayó hacia adelante, y las manos golpearon el suelo con un sonido seco, justo frente a un guardia de las SS. Un hombre joven, quizá de 25 años, rostro vacío y ojos sin rastro de emoción. El tipo que cumple órdenes sin pensar, sin odio y sin placer. Cuando Miriam intentó levantarse, el guardia la pateó una vez en las costillas, y el golpe la devolvió al suelo. Ella no gritó. Había aprendido a no hacerlo, aunque el cuerpo se encogió por reflejo. El guardia levantó la bota otra vez y entonces Hannah se movió. No fue una decisión pensada, fue instinto puro. Dio 2 pasos fuera de la fila, solo 2, suficientes para colocarse entre el guardia y Miriam. No dijo nada ni alzó las manos, simplemente ocupó el espacio y se dejó ver. El guardia se detuvo, miró a Hannah, luego a Miriam y después a la fila inmóvil de prisioneros. No habló, no hacía falta, solo señaló con el dedo hacia el patio de carga. Hannah entendió, Miriam entendió y Eva, 3 lugares más atrás, también entendió. Habían sido marcadas. Tras la formación, las escoltaron al patio de carga sin explicaciones, sin juicio ni documentos, solo una orden silenciosa ejecutada con precisión burocrática. Las encadenaron a una barra de hierro fija en el muro, muñecas atrapadas en cadenas oxidadas, sin comida, sin agua, sin palabras. Una advertencia pública para los demás. Esto ocurre cuando te sales de la línea, cuando rompes la invisibilidad, cuando decides ser vista. 48 horas después seguían allí, con el frío instalado en los huesos, el hambre como un animal royendo desde dentro, y la sed aún peor, bocas secas, lenguas hinchadas y labios agrietados que sangraban al intentar humedecerlos. Fue entonces cuando Carl las vio. No era la primera vez que veía prisioneros encadenados, ni la primera en que sentía que algo estaba mal, pero sí la primera en que se detuvo, miró de frente y dejó que el cerebro registrara lo que los ojos tenían delante. Era media tarde del 7 de febrero, un día gris, sin sol ni viento, con un frío constante que hacía doler los pulmones. Carl había terminado su turno en el depósito de suministros, un edificio de hormigón lleno de herramientas, repuestos y raciones, y regresaba al barracón de los guardias cuando oyó el sonido del metal contra la piel, seco y repetitivo, como un reloj marcando cada segundo de dolor. Se desvió hacia el patio de carga y las vio. 5 mujeres inmóviles, encadenadas, 2 con los ojos cerrados, refugiadas en algún lugar interior donde el dolor no llegaba. Una temblando sin control, sacudida por espasmos imposibles de frenar. Otra mirando el suelo con la concentración de quien ha decidido que el suelo es el único sitio seguro. Y Hannah lo miraba a él, no con súplica, ni con esperanza, ni siquiera con odio, sino con algo peor, reconocimiento, como si supiera exactamente quién era, qué representaba y a qué sistema servía. Como si ya hubiera aceptado que nadie haría nada. Como si hubiera visto esta escena demasiadas veces, y Carl fuera solo otro engranaje más en una máquina dedicada a triturar personas y convertirlas en números. Carl se quedó inmóvil unos 30 segundos, quizá menos, quizá más. El tiempo dejó de importar porque lo único real era la decisión que empezaba a tomar forma dentro de él. Una decisión sin palabras ni lógica, sin plan alguno, nacida en un lugar más profundo que el miedo o la razón. Miró alrededor y confirmó que no había otros guardias cerca. El patio estaba vacío salvo por las 5 mujeres encadenadas. El teniente Armin Vogel, su superior directo, un hombre de 31 años con una precisión burocrática casi aterradora, y la convicción absoluta de que obedecer las reglas equivalía a hacer lo correcto. Estaba en la oficina administrativa revisando informes. Los demás soldados se encontraban en el comedor o en los barracones. Era el cambio de turno, ese intervalo en el que nadie vigila porque todos creen que alguien más lo hace. Carl,
Metió la mano en el bolsillo y sacó una herramienta. Una pinza corta alambre que usaba para reparar alambradas cuando el viento las dañaba. No fue un acto planificado ni una decisión moral elaborada. No calculó consecuencias ni se dijo a sí mismo: voy a hacer esto. Fue algo que su cuerpo decidió mientras su mente observaba desde lejos. Se agachó frente a Miriam. Las rodillas le crujieron y las manos le temblaron apenas. La niña lo miró con los ojos muy abiertos, ojos que habían visto demasiado y que ya no esperaban bondad. No entendía qué estaba ocurriendo y pensó que la estaban marcando, que era el final, que ese soldado alemán de uniforme sucio y rostro cansado sería lo último que vería. Pero Karl apoyó la herramienta en la cadena y presionó, y el metal cedió con un chasquido seco, como un hueso pequeño al romperse, como una promesa que se cumple. Pasó a la siguiente mujer y luego a la otra, sin mirar a ninguna a los ojos, manteniendo la vista fija en el metal, en las cadenas, en el gesto mecánico del trabajo. 2, 3, 4, 5, 5 cadenas, 5 mujeres, 5 muñecas liberadas que aún mostraban marcas rojas donde el hierro había mordido la piel durante 2 días. Ninguna habló ni se movió, no por miedo, sino porque no sabían qué hacer. No comprendían lo que acababa de suceder. Solo sintieron cómo el peso desaparecía de las muñecas, cómo el aire entraba con menos esfuerzo en los pulmones, cómo algo imposible de nombrar cambiaba en ese instante. Karl guardó la herramienta y se puso de pie con dificultad, las piernas entumecidas y las manos todavía temblorosas. Y entonces dijo en voz baja, casi para sí, sin mirar a ninguna: no son animales. 3 palabras en alemán y nada más. No esperó respuesta, no explicó motivos, no pidió perdón ni prometió nada. Dijo esas palabras y se alejó hacia el barracón de guardias con las manos en los bolsillos y los hombros ligeramente caídos, como alguien que acaba de dejar una carga demasiado pesada y trata de recordar cómo caminar sin ella. En el silencio que siguió, las 5 mujeres entendieron que habían presenciado algo que no debía existir allí, algo que violaba todas las reglas del campo y carecía de sentido según su lógica. Compasión espontánea, un acto sin testigos ni beneficio, sin cálculo ni recompensa. Un soldado alemán que eligió ver personas donde el sistema exigía ver números. Hannah frotó despacio sus muñecas, la piel roja e hinchada pero libre, y observó sus manos como si fueran de otra persona, como si aún pertenecieran a alguien con derecho a mover los dedos sin permiso. Miriam se sentó en el suelo, no porque las piernas fallaran, sino porque necesitaba tocar algo sólido y real, algo que confirmara que aquello no era un sueño. Eva miró hacia el punto donde Karl había desaparecido. No dijo nada, pero guardó ese instante en un lugar profundo de la memoria, donde se archivan las cosas importantes, cuando sabes que quizá no sobrevivas para contarlas. Pasaron unas 3 horas antes de que alguien notara las cadenas rotas. Fue un guardia joven, recién llegado de Múnich, durante la ronda vespertina del patio de carga. Era apenas su 2ª semana en Waldlager Süd. Todavía no entendía del todo cómo funcionaba el sistema. Aún hacía preguntas, y seguía esperando que las órdenes tuvieran sentido. Vio a las 5 mujeres de pie, libres, junto al muro, con las cadenas rotas en el suelo, y no comprendió qué había ocurrido ni si se trataba de un error. Dudó si debía reportarlo, pero decidió hacerlo porque así le habían enseñado, porque informar irregularidades era lo correcto según el manual. El informe llegó al teniente Armin Vogel en menos de 15 minutos. Vogel no era cruel por naturaleza ni disfrutaba del sufrimiento ajeno. Tampoco sentía placer cuando los prisioneros morían. No era un sádico, sino algo más peligroso. Un hombre eficiente por convicción, un creyente absoluto del sistema y de las reglas, convencido de que cualquier desviación era una amenaza directa al orden. Podía firmar una ejecución sin odio ni emoción, con la tranquilidad de quien cumple un procedimiento. No necesitaba odiar a los prisioneros para reducirlos a números.
Solo creer que era lo correcto, lo necesario. Parte de algo más grande que no debía cuestionarse, porque hacerlo implicaría desmontar la estructura que daba sentido a su vida. Al leer el informe, su reacción inicial fue irritación, no furia ni indignación moral. Una molestia similar a descubrir que alguien movió algo de su escritorio, que un formulario estaba mal llenado, o que el café estaba frío. Alguien había alterado un protocolo disciplinario sin autorización, y eso no era tolerable no por lo terrible del acto, sino por ser una irregularidad. Y las irregularidades, si no se corregían, conducían al caos. Convocó a todos los guardias del turno de tarde a la oficina administrativa, 12 hombres en total. Carl estaba entre ellos, de pie en la tercera fila, manos a los costados, con la expresión neutra de siempre. Vogel fue directo, sin preámbulos. Alguien había liberado a 5 prisioneras que estaban siendo disciplinadas por violar las reglas de formación. Y no le interesaban discursos morales ni explicaciones complejas. Solo quería saber quién había sido. Silencio. Los 12 miraban al frente. Nadie habló ni se movió. Y el reloj de la pared marcaba los segundos con un tic-tac anormalmente fuerte. Vogel esperó 30 segundos y repitió la pregunta, esta vez caminando frente a la fila, clavando la mirada en cada rostro con la precisión de quien sabe detectar mentiras. Al llegar a Carl, se detuvo, porque algo en su postura, en la manera de sostener la mirada sin desafío pero sin miedo, le resultó familiar. Algo que había visto antes en hombres que ya habían decidido y no iban a retroceder. ¿Fuiste tú? Carl no apartó los ojos. No tembló, ni mintió, ni se justificó. Solo respondió con voz clara y baja. Fui yo. Vogel lo observó en silencio durante 5 segundos y asintió lentamente, como quien confirma una sospecha. Porque Carl no ofreció argumentos ni manifiestos morales, ni discursos sobre dignidad humana. Solo tenía lo que había sentido al ver a esas 5 mujeres encadenadas y saber que no era necesario. Vogel cerró el expediente que llevaba en la mano y, sin gritar ni amenazar, con el tono plano de quien lee una receta, ordenó que volviera a encadenarlas con las mismas cadenas en el mismo lugar y que permanecieran allí otras 48 horas. Carl no respondió ni se movió. Vogel esperó 5 segundos más y añadió, con la misma voz burocrática, que era una orden directa y que, si no la cumplía en los próximos 10 minutos, sería transferido a un pelotón de castigo en el frente oriental, donde la esperanza de vida rondaba las 3 semanas, y las 5 prisioneras serían ejecutadas por intento de fuga. Fue entonces cuando Carl comprendió que dentro del sistema no había salida, al menos no para él, y quizá tampoco para ellas. El sistema no dejaba espacio a la compasión, solo aceptaba obediencia o castigo, pero existía algo más, una tercera opción que no contemplaba porque asumía que todos elegirían entre acatar o rebelarse abiertamente. Carl podía optar por la resistencia silenciosa. Aquella noche no volvió a encadenar a nadie, no porque se sublevara en público ni porque desafiara a Vogel cara a cara, sino porque simplemente no lo hizo. Dejó pasar los 10 minutos, dejó pasar 1 hora, dejó pasar el cambio de guardia de las 10 de la noche, y en lugar de regresar al patio, caminó hasta el barracón número 7, donde estaban Hannah, Miriam y Eva. No entró ni llamó la atención. Solo dejó junto a la puerta un pequeño paquete envuelto en tela gris. Dentro había 3 trozos de pan negro, pequeños, de unos 50 gramos cada uno, sacados de su propia ración, una cantimplora con medio litro de agua, también de lo suyo, y un papel doblado con una sola palabra escrita en alemán, con letra irregular, como si la mano hubiera temblado al escribirla, Durchhalten. No firmó, no explicó, no dejó forma alguna de rastrearlo. Hannah lo encontró al amanecer, cuando salió a vaciar el cubo de desperdicios. Escondió el paquete bajo la ropa, lo llevó al interior y lo compartió con Miriam y Eva. Comieron despacio, saboreando cada migaja. Bebieron el agua a sorbos pequeños. Y cuando Hannah desdobló el papel y leyó la palabra, entendió el mensaje.
Alguien, en medio del infierno, todavía las veía como personas. Alguien del sistema diseñado para deshumanizar había elegido resistir. Y si él podía hacerlo, ellas también. Los días siguientes fueron extraños. Vogel no volvió a mencionar el asunto de las cadenas, no castigó a Carl, no lo transfirió ni ordenó la ejecución de las 5 mujeres. Fue como si el episodio hubiera sido borrado del registro oficial, como si nunca hubiera ocurrido, aunque algo había cambiado en el aire del campo, algo invisible pero real. Carl empezó entonces a hacer cosas pequeñas, casi imperceptibles, pero profundamente importantes para quienes las recibían. Durante las formaciones matutinas, cuando algún prisionero tropezaba o llegaba tarde, miraba hacia otro lado y daba unos segundos más antes del conteo. En el comedor, durante el reparto de raciones, dejaba caer trozos extra de pan en algunos cuencos, no en todos, solo en los de quienes parecían estar más cerca del límite. En las inspecciones nocturnas recorría los barracones más despacio, golpeaba suavemente antes de entrar y daba tiempo para acomodarse, para esconder lo prohibido, para dejar de llorar en voz baja. No era heroísmo, era resistencia silenciosa, la decisión diaria de no participar del todo en el sistema y de preservar un espacio, por mínimo que fuera, donde la humanidad aún existía, y Carl no estaba solo. Otros soldados, pocos, quizá 3 o 4 de los 20 del campo, comenzaron a hacer lo mismo sin hablarlo ni coordinarse, como si alguien hubiera roto una barrera invisible que les impedía ser humanos y les hubiera dado permiso para recordar quiénes habían sido antes de la guerra. Y Hannah fue la primera en notarlo. Hannah vio cómo Carl desviaba la mirada cuando alguien caía, y vio también a otro guardia, un hombre mayor con acento bávaro, dejar puertas entreabiertas durante las noches más frías para que el calor de las estufas de leña de los barracones administrativos alcanzara a los prisioneros. Eva lo notó igual. Las raciones de sopa tenían un poco más de sustancia. Los conteos nocturnos eran más rápidos y menos invasivos. Miriam, en su silencio, empezó a caminar apenas más erguida, no lo suficiente como para llamar la atención, pero sí lo bastante para que Hannah y Eva percibieran que algo en su postura había cambiado, como si un peso invisible se hubiera aligerado un poco. El campo seguía siendo un infierno. La gente continuaba muriendo. El hambre mataba despacio y el frío seguía siendo insoportable. Pero aparecieron pequeños espacios de humanidad, instantes mínimos donde el sistema se agrietaba y algo distinto podía existir. Y luego, el 28 de abril de 1945, todo terminó. A las 09:17 de la mañana, los primeros tanques Sherman del Ejército de los Estados Unidos llegaron a las afueras de Waldlager Süd. No hubo batalla épica ni resistencia heroica. Los guardias de las SS y los oficiales de alto rango, los que tenían sangre directa en las manos y figuraban en los registros, habían huido la noche anterior, quemando documentos, destruyendo archivos y cargando camiones rumbo al sur, hacia Austria, con la esperanza de esconderse en las montañas y reinventarse cuando la guerra acabara. Solo quedaron soldados rasos como Carl, prisioneros esqueléticos que apenas podían caminar, barracones vacíos y alambradas rotas, y un silencio espeso. Cuando los tanques entraron al campo, los soldados alemanes restantes fueron arrestados de inmediato. No hubo negociación ni distinciones entre culpables activos y quienes simplemente habían estado allí. Todos fueron considerados cómplices, esposados y subidos a camiones militares. Carl no intentó escapar, no corrió al bosque ni se quitó el uniforme. Esperó sentado en el patio de carga, el mismo donde había cortado 5 cadenas, con las manos sobre las rodillas y la vista fija en el suelo. Un capitán estadounidense llamado James Morrison, de Ohio, con el rostro de quien ha visto demasiado en muy poco tiempo, se le acercó y le preguntó su nombre en un alemán básico. Carl respondió: Carl Neumann, rango soldado raso, y negó haber participado en ejecuciones o torturas. Morrison lo observó un instante. Vio a un hombre de 39 años que parecía de 50, ojos cansados,
manos levemente temblorosas, hombros caídos, y preguntó si había hecho algo por ellos, señalando a los prisioneros atendidos por médicos del ejército en el patio central. Carl miró hacia donde estaban Hannah, Miriam y Eva siendo examinadas por un médico con brazalete de la Cruz Roja, y tras una pausa, dijo despacio: «Corté unas cadenas». Morrison no comprendió del todo ni insistió. No tenía tiempo para historias complejas. Había 3,000 prisioneros que necesitaban atención médica urgente, 100 cadáveres que enterrar y decenas de guardias que procesar. Registró a Carl como prisionero de guerra, lo subió a un camión con otros 23 soldados alemanes y lo envió a un campo de detención provisional a las afueras de Múnich. Carl pasó allí 18 meses. No fue juzgado en Nuremberg, ni acusado formalmente de crímenes de guerra. No apareció en periódicos, ni fue colgado ni condenado a prisión. Simplemente esperó, como tantos soldados rasos sin sangre directa en las manos, pero que habían estado allí, habían visto y habían participado por omisión. Parte de un sistema que asesinó a 6 millones de judíos y a 5 millones de otras víctimas. El campo de detención era un antiguo cuartel convertido en prisión temporal, con 3,000 hombres hacinados en un espacio pensado para 500, raciones básicas, interrogatorios esporádicos y un aburrimiento constante. Y quedó la pregunta que nadie sabía responder: ¿qué viene después? Carl pasó esos 18 meses trabajando en el taller del campo, arreglando lo que se rompía, reparando motores, construyendo muebles para las oficinas administrativas. Hablaba poco, no hacía amigos y evitaba las conversaciones nocturnas en las que otros prisioneros discutían culpas, errores y el momento exacto en que todo se había torcido. Él solo trabajaba y esperaba. Fue liberado en octubre de 1946 sin ceremonia alguna. Le entregaron un documento que certificaba que había sido procesado y liberado sin cargos, 50 marcos alemanes, un traje civil de segunda mano y la indicación de que podía irse. Carl regresó a Heidelberg, a la casa donde había crecido, con el taller de carpintería en la planta baja, y descubrió que ya no existía. Un bombardeo aliado en marzo de 1945 había destruido toda la calle, y solo quedaban escombros y muros a medio caer. Su padre, Otto, había muerto en ese ataque a los 72 años, atrapado en el sótano mientras intentaba proteger las herramientas del taller, cuando el edificio colapsó. Su madre, Elise, vivía con una hermana en un pueblo a 20 kilómetros. Carl la visitó y ella lo abrazó durante 5 minutos sin decir una palabra. Luego preparó café y hablaron de cosas pequeñas, del clima, de los vecinos, de cuándo empezaría la reconstrucción, y nunca mencionaron la guerra. Carl encontró trabajo como carpintero en una fábrica de muebles, y pasó los siguientes 22 años allí, entrando a las 7 de la mañana y saliendo a las 5 de la tarde, fabricando sillas, mesas, armarios y camas, objetos útiles para un país que se levantaba de las ruinas. Se casó en 1950 con una mujer llamada Hannah, viuda de 32 años cuyo primer esposo había muerto en Stalingrado en 1943. Se conocieron en una iglesia y se casaron 3 meses después, en una ceremonia pequeña con 5 invitados. Tuvieron 2 hijos, un niño en 1951 y una niña en 1953, y vivieron en una casa modesta a las afueras de Heidelberg, con 3 habitaciones, un jardín donde Carl cultivaba tomates, lechugas y zanahorias, y un cobertizo para sus herramientas. Fue una vida ordinaria y tranquila, sin dramas ni historias para contar en reuniones. Carl nunca habló de Waldlager Süd, nunca mencionó las cadenas, nunca escribió memorias ni buscó reconocimiento, y sus hijos no supieron que había estado en un campo de concentración hasta años después, cuando encontraron el documento de liberación en un cajón viejo mientras limpiaban el ático. Le preguntaron qué había hecho durante la guerra y él respondió: «Mi trabajo», y no dijo nada más. Murió en 1982, a los 76 años, de un infarto silencioso mientras reparaba una mesa de cocina en el cobertizo. El corazón simplemente se detuvo
y cayó sobre la madera con la herramienta aún en la mano. Hannah lo encontró 20 minutos después. El funeral fue pequeño, con familiares cercanos, algunos vecinos y compañeros de trabajo. Y nadie mencionó Wald Lager Süd, porque nadie lo sabía. Karl fue enterrado en un cementerio municipal bajo una lápida sencilla que decía: Karl Neumann, 1906-1982. Descansa en paz. Hannah Weiss sobrevivió a la liberación y cuando los médicos estadounidenses la pesaron el 28 de abril de 1945, registraron 38 kilos. Pasó 3 meses en un hospital provisional administrado por la Cruz Roja a las afueras de Múnich, y durante los primeros días no pudo comer sólidos porque su sistema digestivo había colapsado. Solo toleraba sopa muy líquida y a sorbos lentos. Y los médicos dijeron que, de haber llegado una semana después, probablemente habría muerto. En agosto de 1945, cuando ya podía caminar sin ayuda, emigró a Palestina en un barco clandestino organizado por grupos sionistas. El viaje duró 2 semanas, 150 personas hacinadas en una embarcación diseñada para 50. Pero llegó y se estableció en Tel Aviv, donde trabajó como limpiadora durante 2 años mientras aprendía hebreo. Después consiguió empleo como contadora en una empresa textil, y descubrió que los números seguían teniendo sentido, que aún se comportaban de manera predecible y cerraban como debían. En 1950 se casó con un hombre llamado David, también sobreviviente y también originario de Checoslovaquia. No hablaban mucho del pasado, se limitaban a construir el futuro. Tuvieron una hija en 1952 y la llamaron Rachel. Y Hannah trabajó como maestra de escuela en Tel Aviv durante 30 años, enseñando matemáticas con una firmeza tranquila, estricta pero justa, recordada por sus alumnos como la profesora que nunca gritaba y jamás aceptaba excusas. Nunca olvidó al soldado que cortó las cadenas. No supo su nombre ni si había sobrevivido, pero conservó ese instante como prueba de que incluso en el lugar más oscuro, alguien podía elegir ser distinto. En 1978, durante una entrevista para un archivo de testimonios del Holocausto, organizado por la Universidad Hebrea de Jerusalén, mencionó el episodio, y cuando el entrevistador, un joven historiador de 28 años, le preguntó si recordaba el nombre del soldado, respondió que no, que nunca lo había sabido, pero que aquel gesto le recordó algo esencial, que incluso en el peor lugar del mundo, alguien podía elegir ser humano, y si él pudo elegir, ella también. La entrevista quedó grabada en una cinta de casete, archivada y olvidada durante décadas en un sótano universitario, hasta que fue redescubierta en 2003 por un investigador que estudiaba testimonios de campos menores. Hannah Weiss murió en 1998, a los 87 años, rodeada de su familia en un hospital de Tel Aviv. Según su hija Rachel, sus últimas palabras fueron: «Dile a alguien que hubo un soldado alemán que cortó cadenas. Alguien tiene que recordarlo». Miriam Adler también sobrevivió. Emigró a Argentina en 1948 a través de un programa de refugiados organizado por organizaciones judías en Buenos Aires. Tenía 18 años y llegó sin familia, sin dinero y sin idioma, solo con una pequeña maleta de ropa donada. Vivió el resto de su vida en Buenos Aires. Trabajó como costurera en una fábrica textil. Se casó en 1953 y tuvo 3 hijos. Nunca habló mucho de la guerra, no por falta de voluntad, sino porque las palabras no alcanzaban para explicar 2 días encadenadas sin comida ni agua, ni cómo un soldado alemán la liberó sin razón aparente, ni cómo eso la salvó no en el cuerpo sino en la mente, recordándole que seguía siendo humana. Pero cuando alguien le preguntaba, en cenas familiares o reuniones de sobrevivientes, si había perdido la fe en la humanidad, siempre respondía lo mismo. No del todo. Una vez un soldado alemán me liberó de unas cadenas. No dijo mucho, solo 3 palabras, y fue suficiente para demostrar que no todo estaba perdido. Miriam murió en 2007, a los 77 años, en Buenos Aires,
y dejó instrucciones precisas para que su historia fuera donada a un archivo de testimonios, porque quería que alguien supiera que existió un soldado cuyo nombre nunca conoció y que eligió ser diferente. Eva Kornfeld murió en 1953, a los 49 años, en un hospital de Haifa, por complicaciones pulmonares derivadas de años de desnutrición severa y de la tuberculosis contraída en Wald Lager Süd. Los médicos hicieron lo posible, pero su cuerpo estaba demasiado dañado. Antes de morir pidió a su sobrina, una joven de 20 años llamada Miriam, que se acercara a la cama. Le tomó la mano y le dijo con voz débil pero clara que, si alguna vez alguien preguntaba si todos los alemanes habían sido iguales, dijera que no, que hubo uno que eligió ver, que no sabía su nombre ni qué fue de él después, pero que decidió verlas como personas cuando nadie más lo hacía, y que eso importaba. Miriam escribió esas palabras esa misma noche en su diario. Las guardó durante 50 años y las compartió en 2003 con un investigador del Museo del Holocausto Yad Vashem. La historia de Karl Neumann nunca apareció en los libros oficiales. No hay monumentos con su nombre, ni calles en Heidelberg que lo recuerden, ni placas conmemorativas en Wald Lager Süd. No fue reconocido como justo entre las naciones porque nadie presentó la documentación necesaria, porque nadie conocía su nombre completo, y porque las 5 mujeres que liberó no pudieron buscarlo después de la guerra, porque el sistema no dejaba constancia de los gestos de compasión, solo de las atrocidades. Su acto, cortar 5 cadenas en un patio de Baviera en un día de febrero de 1945, no cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. No salvó miles de vidas, no detuvo el Holocausto ni aceleró la victoria aliada. Pero para 5 mujeres judías, en un instante de horror absoluto, fue todo. Les recordó que seguían siendo humanas, que todavía importaban, que alguien, en algún lugar, las veía. Y esa memoria frágil, pequeña, casi invisible, la sostuvo durante los últimos días del campo. Les dio una razón para resistir, para no rendirse, para aguantar hasta que llegara la liberación. Porque en un sistema diseñado para deshumanizar, alguien eligió ver personas. En un lugar donde la compasión era tratada como debilidad, alguien decidió ser compasivo. Y en un mundo que había olvidado la dignidad, alguien dijo en voz baja, sin esperar nada a cambio, sin buscar reconocimiento ni calcular consecuencias: no son animales. Esas 3 palabras, pronunciadas en el silencio de un patio de carga en Baviera, resonaron más fuerte que cualquier orden militar, más que cualquier discurso de propaganda, más que cualquier amenaza burocrática, porque demostraron lo que el sistema intentaba negar: que la elección todavía existía, que incluso cuando todo el poder del Estado, toda la maquinaria del terror y toda la presión social empujaban hacia la deshumanización, un individuo aún podía elegir mirar de otra manera. No era fácil, no era seguro, no era celebrado, pero era posible, y esa posibilidad, pequeña, frágil, casi invisible, era lo único que importaba, porque la resistencia no siempre es épica, no siempre implica armas o batallas, no siempre aparece en los libros de historia. A veces la resistencia es un hombre de 39 años, con las manos temblorosas y el uniforme sucio, agachándose en un patio helado para cortar cadenas que no debía cortar. A veces es elegir, por un instante, ser humano cuando el sistema te exige ser una máquina. Y a veces, ese instante basta para cambiarlo todo, no para el mundo, sino para 5 personas. Y quizá, al final, eso sea lo único que realmente importa. Si conoces a alguien de tu ciudad y tu país cuya historia merezca ser contada, escríbela en los comentarios. Tal vez el próximo héroe invisible sea el tuyo.